Muy buenas noches, me llamo María Rosmira López Vázquez, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional a Distancia. Damos comienzo al tema del trabajo de estudios culturales. Puedo decir que el propósito del autor es abordar la relación entre lo cultural y lo político, comprendiendo la relación entre la antropología y los estudios culturales, además de realizar una identificación de los diferentes estudios en relación con la antropología y la correlación entre lo cultural y lo político. Y sobre todo, la antropología y los estudios culturales, sin dejar de identificar la importancia de los movimientos políticos que van ligados con los estudios culturales, puesto que poseen dentro de la historia hechos importantes en la política que ubican el presente y el pensamiento actual latinoamericano. Cuando reflexionamos sobre el método de la producción y conocimiento en los mundos contemporáneos, nos damos cuenta que estas dos tendencias han influenciado el trabajo de investigación y autores recientes y además yo creo que han logrado un giro político al tema de métodos. Resaltando el contexto, digo que se menciona que los estudios culturales, que se confrontan la disciplina, la antropología y desde su práctica y también el objeto, vemos que desde los estudios culturales, lo cual se plantea por medio de una articulación como lo político a través de dispositivos y poderes concretos. Hablando de una característica o de una de ellas, de los estudios culturales que tienen que ver con su enfoque dirigido a comprender las profundas transformaciones, yo creo que se gestaron, por ejemplo, en las clases obreras inglesas. Las primeras inferencias del artículo de escuelas culturales, o estudios culturales, perdón, como la teoría crítica latinoamericana, que evidencian claramente el cambio o el sentido de una idea de método al desligarse de la neutralidad impuesta por la academia y llaman el compromiso con los pueblos y grupos con los cuales se intervienen. Yo mencionaré algunas de ellas. Las diferencias entre el resto del mundo y el occidente, la gran influencia del grupo de modernidad y colonialidad. La creencia que los occidentales son seres inferiores intelectualmente y que requieren la educación y la disciplina, pero ellos carecen de autonomía política y cultural. Vamos a hablar sobre algunos conceptos claves que necesitamos comprender en este artículo en el cual había leído, como son la antropología. Estos artículos que voy a leer, ojalá pues sabemos que podemos buscarlos en el diccionario y encontrar sus respuestas, que es la antropología, estudios culturales, la vocación política, pensamiento crítico latinoamericano, que nosotros como personas debemos tener en cuenta y darnos cuenta de los siguientes conceptos importantes como la antropología, los estudios, el pensamiento y la política y la vocación. Ahora, tengamos en cuenta que la teoría crítica latinoamericana, como los estudios culturales, confrontan las disciplinas sociales tradicionales desde la definición de su objeto de estudio, desde la práctica y desde su reflexión metodológica. La politización de la teoría y la teorización de la política creo que están marcadas por definir el trabajo de intelectualidad como una labor política y a la teoría como la intervención política, quizás uno de los hechos más determinantes para el contexto latinoamericano, que fue firmada en los años 70 con la Declaración de los Barbados por la liberación indígena. Es importante porque esta fue firmada por el grupo de científicos y además por la politización de la teoría y la teorización de la política que está marcada por definir al trabajo intelectual como una labor política y la teoría de intervención política. Vamos a decir que es importante que las ciencias como la antropología, las ciencias sociales, los estudios culturales deben continuar reflexionando acerca de su vocación política para no enunciar la diversidad, la diferencia cultural, sino también la desigualdad y la discriminación y la exclusión del racismo. Algunos puntos principales leídos en el tema son la relación entre la cultura y el poder, que el poder debe llevar una evaluación organizada de lo que podía representar la noción, la intelectualidad orgánico dentro de la lucha permanente en la representación de los diferentes sectores frente al Estado y a los sectores
hegemonios de la sociedad. La antropología y las ciencias sociales y los estudios culturales deben continuar reflexionando acerca de su vocación política, no solo para anunciar la diversidad, la diferencia cultural, sino también la desigualdad. Muchas gracias y hasta luego.